está regulado en alguna ley o leyes del país. También la existencia como validez normativa, ¿verdad? Va a ser válida esa ley porque es obligatoria. ¿Y cómo sabemos que es obligatoria? Porque está plasmada en algún cuerpo normativo. También está la existencia formal que, como decía, entre paréntesis, no necesariamente garantiza la eficacia, ¿verdad? El hecho de que esté plasmada alguna ley no deja de haber alguna ambigüedad o alguna laguna y por ende no siempre va a garantizar que pues sea eficaz para todos los casos que se den en la sociedad actual. En cuanto a la eficacia de los sistemas jurídicos, para Kelsen, una constitución es eficaz cuando las normas establecidas conforme a ellas son aplicables y acatadas en términos generales. Entonces, si hablamos según lo que postula Kelsen, porque siempre dicen que una norma debe ser eficaz y eficiente, quiere decir eficaz y eficiente. Si hablamos de dos términos que son como muy parecidos, pero tienen su pequeña diferencia. Quiere decir que si una ley está bien redactada, pero también cumple las expectativas para las sociedades actuales, entonces estamos hablando de que esa ley es eficaz. Entonces, para Kelsen, si en realidad hay situaciones que se dan en la vida y las leyes o las normas que ya están postuladas en un país son aplicables y también acatan términos generales que cumplen con las expectativas de la sociedad, entonces se puede decir que esa eficacia es competente en los sistemas jurídicos. De modo que la eficacia de la Constitución y la eficacia del orden jurídico son equivalentes. Quiere decir que tanto lo que está plasmado en la Constitución a través de los cuerpos normativos son iguales, tienen congruencia lo que dice en la Constitución y lo que dice en algún cuerpo normativo, ya que ambos conceptos dependen de la eficacia de las inferiores. También, según Kelsen, surgen dos teorías. Primero, puede existir normas aprobadas en el marco de la Constitución, pero dichas normas no son obedecidas. Resultado, Constitución ineficaz. Por ejemplo, en la Constitución habla sobre el resguardo, que habla de la teoría ecléptica, que ahí contempla que desde el vientre de la madre es resguardado el feto. Se podría decir que en teoría, pues es completa la ley, pero no dejamos de excluir que existen abortos en Guatemala, que esa es una verdad. Entonces, a pesar de que en la Constitución está normado y regulado que no se permiten los abortos, de alguna manera es ineficaz porque sí se siguen practicando abortos en Guatemala. Hay clínicas clandestinas en donde sí se sigue practicando ese tipo de prácticas, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, por eso es que según los sistemas jurídicos y según lo que plantea Kelsen, es que hay dichas normas que están plasmadas, más no las obedecen y por tanto se puede decir que de alguna manera son ineficaces. Lo otro que postula Kelsen es que cuando las autoridades competentes promulgan y aplican normas conforme a la Constitución, su resultado es eficaz, ¿verdad? Entonces yo hago más o menos una comparación entre, por ejemplo, tenemos la Constitución, pero también tenemos leyes específicas en donde resguardan, por ejemplo, el trato hacia la mujer, ¿verdad? Entonces, cuando las autoridades competentes promulgan alguna ley y que estas leyes van conforme a lo que está en la Constitución, entonces el resultado va a ser eficaz. También hay clasificación de las normas, ¿verdad? El licenciado cuando dio esa clase, pues decía que hay normas morales, normas sociales, normas religiosas y normas jurídicas. Que aunque pudiéramos decir normas religiosas, pero hay gente que no profesa alguna religión o que actualmente no está activo en una religión, más sin embargo somos un país eminentemente con mucha creencia en sistemas religiosos, ¿verdad? Así que la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica pues son las más preponderantes dentro del país. Entonces sí hay normas religiosas
indiferentemente si asistimos o no a alguna iglesia o pertenecemos a alguna creencia religiosa. Si hablamos de normas morales, decimos que este tipo de normas es la que cada ser humano tiene implícito dentro de su ser, teniendo el conocimiento de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y podemos hacer alusión a que las normas morales son las normas que son inculcadas en nuestros hogares. Puede hacer que en un hogar hablar malas palabras le hayan inculcado a la persona que no es correcto. Pero puede hacer que otra persona se haya formado en otro hogar donde los papás hablan con un vocabulario bastante grosero y para ellos eso es correcto, ¿verdad? Entonces las normas morales básicamente son las normas que son aprendidas en el seno de nuestro hogar o en las áreas donde nosotros crecemos y nos desarrollamos como individuos, centros educativos, en la zona donde vivimos. Podríamos decir, no es lo mismo una persona que se haya creado o formado en la Betania a una persona que se haya formado o haya crecido, por ejemplo, en Cayalá. Son mundos totalmente diferentes, léxicos totalmente diferentes, ambientes totalmente diferentes. Y no es hacer discriminación de nada, sino que pues uno nace pues donde los papás lo trajeron a uno al mundo, ya que uno después, conforme vaya creciendo en la vida, uno tome unas mejores o malas decisiones, eso ya depende de uno. Y eso forma parte de las normas morales, ¿verdad? Mientras para una persona es correcto dar copia, para otra persona puede ser incorrecto, puede ser moralmente incorrecto. La ley no sanciona ni pena por ejemplo, el copiar durante una evaluación. No está regulado dentro de ningún cuerpo normativo, pero sí puede estar regulado como una norma moral, pero es una norma moral que rige al ser humano, que viene dentro de su ser porque así se lo han inculcado, ¿verdad? Entonces, por eso es como en las normas morales, para algunos puede ser correcto y para otras personas puede ser incorrecto. Todo depende de en dónde se haya formado la persona. También hay normas sociales, ¿verdad? Son aquellas creadas por la sociedad, las cuales cuando se cumplen las mismas causan rechazo causan rechazo de toda la población o parte de la misma. Por ejemplo, una norma social podría ser que siempre que uno ve a alguna persona tiene que saludar, ¿verdad? El primero o si es una persona mayor, uno siempre tiene que, si uno es menor que esa persona, uno siempre debe de tenerle un respeto o tratarla de usted. Bueno, en mi tiempo así es como nos acostumbraban, ¿verdad? Que si era una persona, un adulto mayor, uno siempre tenía que tratarlo de usted. Hoy en día, pues a todo el mundo le dicen vos, los patojos de la generación de ahora, pero sin embargo son normas sociales. Es, por ejemplo, cuando alguien estaban hablando y decían, disculpen, disculpe, ¿puedo hablar? Entonces era una forma de interrumpir una plática entre adultos, pero era una norma social, ¿verdad? Que si alguien no pedía el permiso para interrumpir la plática, de alguna manera lo veían mal, ¿verdad? Decían, esta persona tan maleducada se metió en la plática y nos interrumpió y no dijo, disculpe, puedo hablar, ¿verdad? Entonces, hay normas sociales que de alguna manera, si no las cumplimos, pues la misma sociedad o la población nos rechaza por no cumplir, y que son normas que tampoco no están en ningún cuerpo normativo, pero si no las hacemos, nos podemos meter en problemas o nos pueden ver mal. Por ejemplo, si una persona va a un casamiento, no va a ir con tenis y con playera y con short, porque dentro de las normas sociales hay ciertos códigos de vestimenta que tenemos que colocarnos en diferentes actividades, ¿verdad? Entonces, si alguien llega de esa manera vestido, pues no es que lo vayan a sacar de la boda, pero también pues puede ser mal visto o puede tener algún rechazo por el mismo hecho de no cumplir con la etiqueta o el protocolo de vestimenta para esa ocasión. Entonces, si hacemos una diferencia entre normas morales y normas sociales,
Lo diferente es que las normas morales son las que nos inculcan en nuestro ser, en el seno familiar o en el ambiente donde crecemos. Y pues estas nos dicen, para mí parecer, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Mientras que las normas sociales son las que la sociedad nos dice, no están en ningún cuerpo normativo, pero uno ya sabe de cajón que uno tiene que saludar, que cuando uno se va uno tiene que despedirse, que si uno va a interrumpir una plática o necesita comentar algo entre adultos, uno tiene que pedir la palabra. También tenemos las normas religiosas. En las normas religiosas dice que es un conjunto de normas o mandatos que son dirigidas a hombres en términos generales. Regulan el vínculo entre la humanidad y la divinidad. Entonces, lo que sí tienen parecido las normas morales, o sí tienen mucho que ver normas morales, normas sociales y normas religiosas, es que no están en ningún cuerpo normativo de las leyes de nuestro país. Más, sin embargo, sí repercuten en nuestra forma de pensar y de actuar. En las normas religiosas podemos decir que son normas que dan o entrelazan lo que la humanidad dice con lo que la divinidad dice. Y cuando hablamos de la divinidad, estamos hablando, por ejemplo, en el caso de Guatemala, de Dios, ¿verdad? Que existe un Dios, que tenemos que asistir por lo menos el domingo a la iglesia o cada vez que podamos, ¿verdad? Que son parte de las normas religiosas, en donde nos inculcan el amor al prójimo, el respeto a Dios, el cumplir los 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces son normas que no están establecidas, más sin embargo, son mandatos que están dirigidos a los hombres para que tengan ese respeto a la divinidad, que en este caso el Ser Supremo es Dios. También las normas jurídicas, que es así, obviamente están plasmadas en cuerpos normativos y son aquellas reglas que regulan el comportamiento de una persona frente a la colectividad, creadas por un órgano con facultades y atribuciones suficientes, otorgándoles el carácter de obligatoria, ¿verdad? Entonces ahí vemos lo que al inicio estábamos hablando de la eficacia, de la teoría de la validez del derecho, donde dice validez, eficacia y vigencia, ¿verdad? Y ellos hacían mención que cuando se vuelven obligatorias, entonces estas ya forman parte de cuerpos normativos, ¿verdad? Por ejemplo, en el Código Penal dice que si una persona mata a alguien, da muerte a alguien, está penado por la ley, entonces ya hay un homicidio y pues ahí ya dice la pena, los años en que le pueden dar a esta persona. Entonces este es de carácter obligatorio, porque si yo le doy muerte a una persona y eso está regulado y normado, entonces ya podemos decir que esa es una norma jurídica, porque regula el comportamiento de una persona frente a la colectividad. También tenemos las características generales de las diversas corrientes. Tenemos el derecho natural, ¿verdad? Esa es una de las corrientes. El derecho dentro del también, bueno, el derecho natural es bastante amplio por lo que estoy viendo y eso fue lo último que vimos en la clase del 17 de marzo. Entonces, cuando hablamos de las características generales de las diferentes corrientes, hablamos primero del derecho natural. Los primeros en plantar y discutir el problema del derecho natural fueron los pensadores griegos. Si bien nos hacía alusión al licenciado, la escuela de los griegos, ¿verdad? De Sócrates, Platón, Aristóteles, que son personas que son descendientes de griegos o son griegos. Ellos empezaban a platicar, ¿verdad? A discutir sobre problemas actuales, no se conformaban solo con lo que la sociedad les decía. Y de ahí fue surgiendo el derecho natural de estos pensadores griegos. El supuesto de un derecho divino y natural, distinto de las leyes de cada estado, lo formuló ya Heráclito en el año 537 a 475 Cristo. En ese entonces podemos observar que los años
hasta antes de Cristo va en cuenta regresiva. Después de Cristo, pues ya empieza aumentando los años del 1 hasta el 2026 que estamos a la fecha. Por eso es que siempre esas fechas antes de Cristo son al contrario, empiezan con números grandes y terminan con números pequeños. Entonces, si estamos hablando del derecho natural y que ese derecho natural es un supuesto divino y natural, o sea, es algo que las leyes de la naturaleza ya los dejan establecido, distinto de las leyes de cada estado. Por ejemplo, todos sabemos que siempre sale el sol todas las mañanas y en la noche, pues la luna. Entonces, esos son principios y derechos naturales que rigen a todo el mundo. Mientras que, por eso es que es un derecho natural. Una persona, un hombre y una mujer, fecundan a un óvulo y pues se vuelve un feto, nace un bebé. Eso es un derecho natural, el de la procreación. Mientras que si lo regulamos en un cuerpo normativo, pues entonces ya es una norma jurídica. Por eso acá dice que Heráclito postuló, ¿verdad?, el derecho divino y natural, ¿verdad?, distinto de las leyes de cada estado. No es lo mismo que el estado diga se prohíbe el aborto o sí se permite el aborto. Por ejemplo, hay estados en México o en Estados Unidos, hay estados donde sí es legalmente permitido el aborto. Eso que son normas jurídicas es distinto al derecho natural, porque en el derecho natural va implícito por las leyes divinas y naturales que rigen al mundo, mientras que las que están plasmadas en leyes son normas de cada estado. También Platón, en el año 429 a 348 a.C., creía en la existencia de una idea eterna de justicia, ¿verdad? Entonces, mucha gente siempre dice, es que esta persona está haciendo mal, pero siempre hay una justicia divina que lo va a castigar o va a hacer que pague por todo lo que hace, ¿verdad? Entonces, Platón creyente en que existía una idea eterna de justicia, ¿verdad? Que al final siempre los malos van a recibir su castigo y la gente buena siempre va a recibir su recompensa. Para Heráclito decía que el derecho natural era un derecho divino y natural, ¿verdad? Que ya la misma divinidad de Dios, la misma naturaleza que rige al mundo, pues le va a dar a cada quien lo suyo. También Aristóteles, otro pensador griego, en el año 384 al 22 a.C., suponía la existencia de una ley de naturaleza. Entonces, si nos damos cuenta, cada quien postula algo importante en el derecho natural. Para Heráclito, el derecho natural era un derecho divino y natural. Para Platón, era la idea eterna de justicia. Para Aristóteles, suponía la existencia de una ley natural, ¿verdad? O sea, para Aristóteles él decía, bueno, la ley natural es que toda persona nace, crece, se reproduce y muere. Es una ley natural, o sea, no hay de otra, no hay nadie que sea eterno en este mundo, ¿verdad? Entonces, los tres concebían al derecho natural desde su punto de vista. Para Heráclito, un derecho divino y natural. Para Platón, la existencia de una idea de eterna de justicia. Para Aristóteles, la existencia de una ley de la naturaleza. Así pues, la idea de una ley de naturaleza que podía pretender validez universal desempeñó un papel prominente en el pensamiento político de los griegos. También está el derecho natural de los estoicos, ¿verdad? La escuela estoica de filosofía fue fundada por un pensador de origen semita llamado Zenón en el año 350 a 260 a.C. Entonces, cuando estamos hablando del derecho natural de los estoicos, obviamente estamos hablando de la escuela estoica y el origen es por Zenón. Ellos postulan que el derecho natural era para el idéntico a la ley de la razón.
Entonces, la razón como fuerza universal que penetra en el cosmos era considerada por los estoicos como base del derecho y la justicia, ¿verdad? Entonces, para los estoicos, y pues su origen tiene en el pensador llamado Zenón, era en base al derecho y la justicia, ¿verdad? Entonces, ellos unían, hay derecho, pero también hay justicia. Ejemplo de personajes estoicos tenemos a Séneca y Heráclito, ¿verdad? Entonces ellos igual todos eran griegos, solo que Séneca y Heráclito eran de la escuela de los estoicos. También tenemos el derecho natural en Roma, ¿verdad? Entonces estamos hablando de griegos, Séneca, Heráclito, Sócrates, Platón, Aristóteles. Ahora nos pasamos al derecho natural desde el punto de vista de los romanos. Ahí tenemos el gran orador y hombre de Estado llamado Cicerón en el año 106 al 46 a.C. y fue también adepto de la doctrina estoica. ¿Y qué habla la doctrina estoica? Del derecho y la justicia, ¿verdad? Entonces ellos, este Cicerón era muy afín a los pensamientos de Séneca y Heráclito, que ellos eran de la escuela estoica. Para él, la justicia, para Cicerón, la justicia era la emanación del derecho natural, ¿verdad? Y cuando hablaba él del derecho natural, se estaba refiriendo al derecho y a la justicia. El verdadero derecho, dijo, en la recta razón, es la recta razón conforme a la naturaleza, ¿verdad? Entonces, para Cicerón, que era un pensador romano muy afín a la escuela estoica, él decía que el derecho era la recta de la razón y conforme a la naturaleza. O sea, tenía que haber una congruencia entre la razón y lo que la naturaleza dictaba. Los jurisconsultos romanos distinguían la jus civile, la jus naturale y la jus gentium. Entonces, cuando hablamos de la jus civile, es aplicada a los ciudadanos romanos. La jus gentium era el cuerpo de normas aplicadas a los que no eran ciudadanos, ¿verdad? Entonces ellos hacían esa división. Por eso es que existe la jus civil, la jus natural y la jus gentium. Porque en la jus civil consideraban que habían ciertas personas que sí eran ciudadanos romanos, pero habían otras personas que eran inmigrantes de otros pueblos o de otras naciones, y entonces ellos no estaban regidos por ese cuerpo normativo, o la jus civil no era para ellos, sino que se aplicaba como otra ley, que era la jus gentium, que era un cuerpo de normativas aplicadas a los que no eran ciudadanos romanos, ¿verdad? Y el jus natural, que es el derecho natural, que representaba para los romanos lo que conforme a la razón, al lado mejor de la naturaleza humana, a una elevada moralidad, al sentido común práctico y la convivencia general. Entonces, la jus natural era ese derecho natural que regía tanto a romanos como a no romanos. Pero si un romano cometía un error, era juzgado bajo la jus civile, bajo las normas civiles. Pero si una persona, por ejemplo, era griego o era de otra nacionalidad y cometía alguna falta, algún delito, entonces era juzgado bajo las normas de la jus gentium. Entonces eso es como lo relevante en relación al derecho natural en Roma, ¿verdad? Uno de los pensadores que más resaltan es a Cicerón, que era muy afín a la escuela estoica, que hablaba del derecho y la justicia. También pasamos a otra división del derecho natural, que es el derecho natural cristiano. En la Edad Media, todos los cristianos tuvieron un mismo concepto del universo. La Iglesia suponía que las reglas del derecho eran anteriores a la organización del Estado y que ostentaban el carácter de verdaderas normas jurídicas. Se consideraban como superiores a las normas del derecho positivo, eclesiástico o secular, obligatorias tanto para el Papa como para los gobernadores seglares. El precepto básico del derecho natural es que debe de hacerse el bien y evitarse el mal. Personajes de referencia en el derecho natural cristiano tenemos a San Agustín, Santo Tomás de Aquino.
Entonces, básicamente, hubo un tiempo o una época en donde la iglesia era como la que determinaba las decisiones de muchas naciones. Antes que un gobernador pudiera actuar o emitir una ley o alguna norma o algo, siempre consultaba con la iglesia, porque hubo un tiempo en que la iglesia tenía mucha relevancia, ¿verdad? Hoy en día están solo como consejeros, pero antes no se podía hacer nada si no era autorizado por la iglesia, ¿verdad? Entonces, estos personajes como San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino, lo que ellos decían era muy respetado, y pues era como de carácter obligatorio, ¿verdad? Y se consideraban como superiores a las normas del derecho positivo, eclesiástico o secular. Por eso dice que en la Edad Media todos los cristianos tuvieron un concepto, todos tuvieron un mismo concepto del universo. La iglesia suponía que las reglas del derecho eran anteriores a la organización del Estado y que ostentaban el carácter de normas jurídicas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los 10 mandamientos fueron antes que todas las normas del derecho positivo en Roma, en Grecia y en todos los países. Entonces, por eso es que los cristianos consideraban que esas normas o leyes eran superiores a estas. Y pues tenemos estos personajes: San Agustín de Hipona, San Agustín, Santo Tomás de Aquino. La escuela clásica del derecho natural. Durante la Edad Media, el centro de la vida, toda Europa, fue la iglesia, ¿verdad? Entonces, la escuela clásica, refiriéndonos siempre al derecho natural, si hablamos ahora de Europa, ya vimos Grecia, ya vimos Roma, ya vimos desde el punto de vista de la iglesia, ¿verdad? Del derecho natural cristiano, que es la iglesia, y ahora estamos viendo la escuela clásica del derecho natural. La escuela clásica se postula en Europa y fue la iglesia que controlaba la educación y la ciencia. La más importante de las ciencias era la teología. De hecho, a la teología se le llamaba la ciencia de las ciencias, ¿verdad? Porque antes alguien que era teólogo era una persona muy respetada, porque consideraban que las leyes divinas eran superiores a las leyes humanas, porque desde un inicio Dios las plasmó en la Biblia, ¿verdad? Entonces, en la escuela clásica que hablamos en Europa, la teología tenía mucha relevancia. Solo por revelación divina podía el hombre conocer la voluntad de Dios, y la revelación estaba reservada exclusivamente a la iglesia. El ataque contra la jerarquía comenzaba. En el siglo XVI iba dirigido contra el orden espiritual del catolicismo, a la vez que contra el orden terreno del feudalismo, ¿verdad? Había una lucha de poderes. Una lucha de poderes entre lo que decían los teólogos, ¿verdad? En la religión católica, versus los pensamientos, las normas que traían en la época feudal. Lo que irrumpió por todas partes un espíritu individualista y el liberalismo, ¿verdad? Y pues ahí hablan de Martín Lutero, que era un sacerdote católico que fue a escribir o sea, antes la gente pensaba que las benditas indulgencias, ¿verdad? Que si cometían, si robaban, si fornicaban o algo, con comprar una indulgencia, pues ya se liberaban de ese pecado. Pero este sacerdote, Martín Lutero, escribió las 5 solas y escribió documentos, y que los fue a pegar en las iglesias, en donde se dieron cuenta que la iglesia pues de alguna manera estaba estafando a la gente porque la gente cuando compraba esas indulgencias era por dinero, o sea, daban un dinero por la indulgencia. Si fornicaban, por decirles algo, pagaban, por decirles nada más una cantidad, 20 quetzales. Si mataban, pagaban 100, ¿verdad? Entonces, Martín Lutero, él dijo, no, en la Biblia no dice eso, pues que tienen que pagar por recibir el perdón de sus pecados. Más el pensamiento feudal, ¿verdad? Que los señores feudales lo que querían es tener gente a su servicio, ellos vivir bien a costillas de otras personas.
Entonces hubo una revuelta en esta escuela clásica, ¿verdad? Que es en Europa, y pues por eso es que irrumpió por todas las partes un espíritu individualista y liberalismo, ¿verdad? Por parte individualista, el señor feudal quería seguir dominando a las gentes para que trabajaran a su servicio, y mientras la iglesia, ¿verdad? A través de Martín Lutero promovía el liberalismo de permitir a las personas que abrieran los ojos, leyeran la Biblia y la interpretaran correctamente, porque en ese entonces pues la Biblia solo era exclusiva, solo estaba escrita en latín y solo los sacerdotes eran los que tenían acceso a este tipo de documentos, y él fue uno de los primeros que transcribió la Biblia a diferentes idiomas para que la gente pudiera comprender sus derechos y lo que en realidad la Biblia decía, y no lo que habían tergiversado ciertos líderes religiosos. ¿En qué consistía ese derecho eterno y natural? Según la escuela clásica, su precepto fundamental era que el hombre nace libre e independiente. No vivía originalmente en sociedad, pero había hecho un contrato con otros individuos para defender su idea y su propiedad. Entonces, en eso se basaba el derecho eterno y natural, según la escuela clásica en Europa, y que habla de ese precepto fundamental que el hombre nace libre e independiente, ¿verdad? No existía el concepto de la esclavitud. Para ellos el derecho eterno y natural es que una persona, indiferentemente de su raza y de su color, la persona nacía libre e independiente para la toma de decisiones. No vivía originalmente en sociedad, pero había hecho un contrato con otros individuos para defender su idea y su propiedad. Ahora hablamos del positivismo jurídico. El positivismo jurídico es una teoría política que consideraba que el derecho es un conjunto de normas que el Estado establece y que son públicas y fiables, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando del derecho positivo jurídico, quiere decir un derecho que está plasmado en alguna norma y que esa norma es de acceso público para todas las personas de ese lugar o región, y que son fiables, que son confiables, ¿verdad? Si dice ahí que no se permite salir de tal horario a tal horario porque está en una ley, entonces se vuelve pública y fiable, ¿verdad? Entonces, esas leyes en el positivismo jurídico, por eso se llama positivismo jurídico, porque eran públicas y fiables. También las características del positivismo jurídico es que el positivismo jurídico se basa en la idea de que el Estado tiene el derecho, lo que está relacionado con la soberanía estatal. ¿Por qué el Estado tiene el derecho? Porque es el pueblo quien delega ese poder y autoridad sobre el Estado para que tome las mejores decisiones para todos los ciudadanos de un determinado territorio. Y por eso es que hay una soberanía estatal. Es una de las características del positivismo jurídico, ¿verdad? La soberanía estatal. También el positivismo jurídico consideraba que el derecho positivo es justo por el hecho de ser derecho positivo sin importar su contenido moral, ¿verdad? Entonces, esa es otra de las características del positivismo jurídico. Primero, la soberanía estatal. Segundo, que ese derecho era justo, ¿verdad? Sin importar su contenido moral. Y la tercera característica de este positivismo jurídico, que considera que los juicios morales son relativos y subjetivos. Entonces, en el positivismo jurídico decía, bueno, si está en ley, es fiable y no importa lo que la moral diga, ¿verdad? Simplemente la moral es algo subjetiva, ¿verdad? Mientras que para unos mentir es pecado, para otros no. Entonces decían, bueno, no regulamos eso porque en realidad el mentir o no mentir es una cuestión subjetiva, porque hay gente que dice, hay mentiras blancas y mentiras negras. Las blancas son mentir por no dañar el corazón de la persona. Entonces el positivismo jurídico decía, no, los juicios morales en realidad son relativos y subjetivos, ¿verdad? O sea, como para unos una mentira blanca es correcta, mientras que para otros no, ¿verdad? Entonces, siempre y cuando estuviera en una ley, en una norma,
no importara lo que la moral nos diga, se tenía que cumplir con el positivismo jurídico, que era la soberanía estatal. Y a la fecha, pues, es lo mismo, ¿verdad? O sea, mentir no está regulado en ninguna ley, en ningún cuerpo normativo de Guatemala. Entonces, mentir es subjetivo, ¿verdad? Como para unos puede ser bueno, como para otras personas moralmente no. También el positivismo jurídico consideraba que el derecho y la moral son órdenes sociales distintos y separados, ¿verdad? Entonces, el derecho me dice que no tengo que matar, y la moral son órdenes sociales que me dicen no debo de mentir, ¿verdad? Que son cosas distintas y separadas. Si mato, sí hay una consecuencia legal, porque en derecho está plasmado en una norma que no lo podemos hacer. Mientras que mentir es algo que no está normado en ningún cuerpo normativo, más sin embargo es una norma moral que nos dice no hay que mentir, ¿verdad? Entonces son normas sociales distintas y separadas, el derecho y la moral. También el positivismo jurídico en la práctica, el positivismo jurídico analítico clasifica las normas jurídicas en un sistema de relaciones de conexión e interdependencia, ¿verdad? Cuando hablamos de ese positivismo jurídico analítico, estamos hablando de conexión e interdependencia, ¿verdad? Por ejemplo, hacemos la conexión entre la Constitución y la ley del femicidio, ¿verdad? Son cierta conexión y cierta interdependencia, porque en la Constitución nos dicen que debemos de tratar a todos por igual, el bien común más que el bien individual, y en la norma, en alguna ley que va enfocada al apoyo de la mujer, tiene esa interdependencia, esa conexión con la norma superior, que es la Constitución. También el positivismo jurídico delimita el campo normativo del derecho, o sea, nos dice de dónde hasta dónde abarca cierto crimen o delito o falta cometido, eliminando los elementos extraños, por ejemplo, los sociológicos, los históricos, los psicológicos, los políticos, ¿verdad? Por eso es que en el positivismo jurídico, ¿verdad? Si un cuerpo normativo nos dice que por matar, por cometer homicidio, por los diferentes tipos de forma en que podemos darle muerte a una persona, hay ciertos años en que nos pueden dar en prisión, ¿verdad? Privarnos de la libertad por cometer ese delito. Eso es lo que se tiene que cumplir, indiferentemente que a través de la historia para muchas personas era normal, por ejemplo, un romano matar a cualquier persona que no fuera ciudadano romano, pues no tenía nada que pagar, ¿verdad? Eso es algo histórico, algo que sucedió. O que alguien piense que darle muerte a una persona que es agresiva, que ha cometido muchos daños a mujeres, a niños, según la psicología, pues psicológicamente esa persona pues ya está mal de su cerebro y por ende muchas personas podrían pensar hay que matarlo. No, si dentro del cuerpo normativo no dice no, estas personas necesitan ayuda psiquiátrica, psicológica, apoyo moral, espiritual, qué sé yo. Entonces, si no está delimitado dentro del derecho, no tiene que ver nada lo sociológico, lo histórico, lo psicológico o lo político, ¿verdad? Sino simplemente se rige el positivismo jurídico dentro de lo que está delimitado la norma del derecho. También el positivismo jurídico aplica metodologías deductivas, cuantitativas, centradas sobre semejanzas. Entonces, en este positivismo jurídico, estas metodologías que se aplican son deductivas. ¿Por qué? Porque se deduce. Bueno, la persona simplemente, regularmente, a lo largo de su vida, siempre va a mentir, ¿verdad? Entonces, se deducen ciertas cosas en base al actuar de las personas. También el positivismo jurídico utiliza la metodología cuantitativa, ¿verdad? Es decir, bueno, si en Guatemala se reproducen 1000 niños por cada año,
¿verdad? Entonces vamos a deducir que dentro de 10 años van a existir 10,000 niños más. Solo es por darles un ejemplo muy hipotético. Más sin embargo, haciendo alusión al positivismo jurídico, estamos hablando que ellos deducen y también cuantifican los hechos centrados sobre ciertas semejanzas que se dan en el transcurrir del tiempo. También Hans Kelsen es una de las figuras emblemáticas del positivismo jurídico, ¿verdad? Entonces, a lo largo de esta clase, el licenciado hizo ese énfasis. Entonces, este sería el repaso, compañeros, de la clase del 17 de marzo, que de ahí en adelante va a entrar el contenido para el examen de filosofía. Mañana vamos a repasar la otra clase que es del 24 de marzo, no, del 19. Y así va a ir avanzando poco a poquito porque filosofía es el primer examen. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario.